Hola, buenas, somos miembros del Departamento de Física de la Universidad de Córdoba. Seguro que para vosotros la física es algo intangible, muy liado, muy complicado, muchas matemáticas que tiene poco que ver con la realidad, pero esto no es cierto. Con la física se pueden explicar muchas cosas cotidianas y responder a preguntas que seguro que habéis hecho en algún momento, como por ejemplo, ¿cómo se produce el sonido en una guitarra? Pero para poder explicar esto, antes tenemos que introducir el concepto de movimiento periódico. Un movimiento periódico es un concepto muy sencillo y seguro que alguna vez en vuestra vida vosotros mismos habéis percatado de ello. Se define movimiento periódico simplemente como un movimiento que se repite continuamente en el tiempo. Para comprenderlo, tenemos que describir dos magnitudes que están asociadas a este movimiento, que son el periodo del movimiento periódico y su frecuencia. El periodo es el tiempo que se tarda en producirse una repetición completa de este movimiento, mientras que la frecuencia, que por decirlo de alguna forma es el contrario del periodo, el inverso, es el número de repeticiones que se producen en una unidad de tiempo concreta. Un ejemplo muy sencillo de esto es, por ejemplo, el movimiento de un coche. Si bien un coche cuando se mueve está describiendo un movimiento lineal, sus ruedas están describiendo un movimiento periódico. ¿Por qué? Vamos a centrarnos en la rueda. Si nos vamos a un punto concreto de la rueda, mientras el coche se mueve, describe un movimiento periódico. Ese punto sube, baja y describe siempre un movimiento que se repite en el tiempo. Seguro que alguna vez habéis escuchado hablar de las revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto de un coche es el número de vueltas que dan las ruedas en un minuto, y por tanto es una unidad de frecuencia que os acabo de describir. Otros ejemplos cotidianos muy sencillos son, por ejemplo, una noria. Una noria es exactamente el mismo caso de la rueda del coche. La cabina de la noria está en una posición, sube, baja, sube y describe siempre el mismo movimiento. O un tío vivo. Un tío vivo es exactamente lo mismo, solo que en lugar de verlo en vertical, lo vemos en horizontal. Y siempre describe el mismo movimiento. Otro caso de movimientos periódicos es, por ejemplo, una boya. Cuando nosotros tenemos una boya sobre la superficie del mar y pasa una ola, ¿qué ocurre? Pues lo que pasa es que la ola pasa, la boya sube, baja y vuelve a su posición inicial. Cuando siguen pasando olas, pues la boya sube, baja y vuelve a su posición, sube, baja, vuelve a su posición. Esto es también un movimiento periódico. Y es exactamente lo mismo que ocurre en una cuerda de guitarra. Exactamente lo mismo, pero con algún matiz. ¿Qué es lo que tenemos en la cuerda de guitarra? Pues lo que vamos a tener es una cuerda que va a estar unida, va a estar fija en sus extremos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que cuando un guitarrista toca la guitarra, la pinza, lo que se está produciendo ahí es una vibración de ese punto concreto que se va a propagar en forma de onda. Pero ¿qué va a ocurrir? Que esa onda se va a propagar hasta un punto en el que está fijo. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues que la onda va a volver. Entonces, esta idea, para que tengáis una idea visual de lo que es una onda estacionaria, os hemos preparado un experimento que queremos enseñar. Lo que tenemos aquí es nuestro símil a la cuerda de guitarra. Tenemos una cuerda que está fija en su extremo. Esa cuerda está fija en su extremo y, muy importante, está tensa. ¿Y por qué digo que es importante que esté tensa? Si no, fijaros, cuando los guitarristas van a tocar el instrumento, ajustan la tensión de las cuerdas para que el sonido sea mejor. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el tipo de sonido que van a tener. ¿Nosotros hemos tensionado la cuerda? Efectivamente, la hemos tensionado en uno de sus extremos mediante una masa. Si os dais cuenta, ahora mismo la cuerda no está tensionada, lo que le voy a poner en su extremo es una masa y lo que va a hacer es tensionarse la cuerda. Una vez que ya hemos tensionado nuestra cuerda, pues volvemos a identificar qué es lo que está ocurriendo. Vamos, para seguir con el símil de la cuerda de guitarra, el guitarrista lo que haría sería pinzar aquí y entonces esa perturbación se va a propagar por medio de la cuerda hasta llegar a su punto fijo. Cuando llega aquí,
esa onda se va a propagar al contrario, en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues lo que van a hacer es que la onda que va y la onda que vuelve se van a sumar. Imaginaros la onda de la que hemos estado hablando antes. Tú tienes una ola y luego tienes otra ola en sentido contrario, ¿vale? Tú la sumas y fijaros, mentalmente podéis pensar una ola, si uno coincide que la ola que va hacia una dirección, hacia un sentido y la ola que viene del otro sentido están en la cresta, pues entonces cuando tú la sumas va a ser mucho más alta. Sin embargo, si están en la parte más baja, si tú la sumas va a ser más bajo. Pues eso es lo que vamos a ver nosotros aquí ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? En este punto que es fijo, que es dicho, que es lo que he comentado, que es el punto donde se pinzaría la cuerda por los guitarristas, nosotros lo que tenemos es un motor. Un motor que podemos variar la frecuencia, es decir, el número de vueltas que puede dar por segundo. Entonces esto lo que va a lanzar es un movimiento, una determinada frecuencia que se va a propagar a lo largo de la cuerda. Fijaros que ya estamos cambiando la frecuencia y vemos que empieza a oscilar, por aquí no se forma nada, pero fijaros aquí qué es lo que se está formando. Hay zonas en las que la amplitud es mínima, eso es lo que se llaman los nodos, y hay zonas en las que la amplitud es máxima. Esto es para una determinada frecuencia. Y si aumentamos la frecuencia, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que hemos aumentado el número de nodos y el número de vientres, es decir, el número de puntos en los que la amplitud es mínima y también el número de vientres, que es donde la amplitud es máxima. ¿Seguimos aumentando la frecuencia? Pues obviamente vuelve a cambiar el número de nodos y de vientres. Ahora tenemos más nodos y más vientres. ¿De acuerdo? Esto es algo similar a lo que ocurre con la cuerda de guitarra. Cuando un guitarrista pinza la cuerda de guitarra, lo que está haciendo es iniciar ese movimiento de la onda estacionaria, y lo que ocurre es que el aire que está alrededor penetra en la caja de resonancia de la guitarra, produciéndose el sonido. Dependiendo de la frecuencia con la que se pince o en la posición en la que se pince la cuerda, pues vamos a tener distintos tipos de sonidos. Con esto creo que hemos explicado muy brevemente el funcionamiento de la cuerda del instrumento de guitarra. Esperamos que os haya servido y que hayáis visto de manera visual lo que es una onda estacionaria. Muchas gracias.